Vamos a empezar nuestro estudio bíblico. La semana pasada estábamos estudiando en Apocalipsis, capítulo 8, las primeras 4 trompetas, pero previo a eso estudiamos el momento en que se hizo un silencio como de media hora. Y hermanos, el Señor a través de ese estudio bíblico me hizo ver lo importante que es la oración y que es mi papel como pastor, enseñarle un poco más sobre la oración. Es muy importante y porque debemos entender que nuestras oraciones llegan a la presencia del Señor. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis en el estudio de Apocalipsis el día de hoy. Sé que tal vez debería estar tocando un tema también como las fiestas patrias, como la independencia de Guatemala, pero creo que el Señor para el día de hoy ha seleccionado un tema que es de suma importancia para usted y para mí. Entonces, el sermón de hoy no será de Apocalipsis, sino tendrá un título diferente. Se llamará Nuestra oración, un deleite para el Señor. ¿De acuerdo? Si usted apunta, ahí los líderes de discipulado vayan apuntando. Nuestra oración, un deleite para el Señor. Lo primero, ¿por qué es tan importante orar? ¿Por qué es tan importante orar? Le vuelvo a repetir Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Se lo voy a leer, dice. Entonces vino otro ángel, se recuerda, habían 7 ángeles, aparece un octavo ángel, ¿sí? Vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios, desde el altar donde el ángel lo había derramado. Vea esto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante la oración? Porque su oración y mi oración dice que suben, un ángel lo lleva a la presencia del Señor, es lo que Juan ve, y nuestras oraciones son quemadas y suben a la presencia del Señor como un olor fragante. Así es. No está clasificando qué tipo de oración es o no es, si es de petición, si es de gratitud, si es de confesión, si es de intercesión. No está diciendo qué tipo de oración es, está aclarando una sola cosa, que esas oraciones de los santos, como dice en Reina Valera, suben a la presencia del Señor. Por eso es bien importante que usted y yo aprendamos a orar, que usted y yo nos involucremos en la vida de oración. Proverbios capítulo 15, versículo 8, dice, Proverbios 15, 8, el Señor detesta el sacrificio de los perversos. Oiga esto. Pero se deleita con las oraciones de los íntegros. ¿Sí? Dice que el Señor se deleita, se siente bien, se glorifica, la palabra deleita, ¿verdad? Se enaltece, se agrada, se refresca. ¿Sí? ¿En qué? En las oraciones de los íntegros. El Señor quiere oír nuestras oraciones. Salmos 141.2. Salmos 141.2 dice, acepta como incienso la oración que te ofrezco, y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. ¿Qué significa eso? Dice, acepta como incienso. Allá en el altar, había un altar donde se quemaba el incienso y
Incienso representaba las oraciones del pueblo de Dios. Eso está en Éxodo, ¿sí? Ahora el salmista le está diciendo al Señor, mira Dios, yo te estoy ofreciendo, ¿sí? Mis oraciones y acéptalas como ese incienso que sube a tu presencia y te deleita. Es así de importante la oración que usted y yo le debemos al Señor, ¿sí? En la presencia del Señor, hermanos, no puede acabar la alabanza ni la oración. Esto es algo que usted y yo debemos entender. Si usted me acompaña a Éxodo capítulo 30, versículo 8, quiero que vea usted. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones. El Señor quiere que usted entienda esto. A Él le importa mucho su oración. Y allá en el cielo, en esa visión que Juan vio y que nos revela a través del libro de Apocalipsis, se está dejando muy claro esto, que en el cielo no para la alabanza, no cesa la adoración de los ángeles, de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, no cesa, porque es Dios tan grande, es tan magnífico que se asombran al ver cómo es Dios, al ver la obra de Jesucristo y no pueden parar de alabarle. Pero no solo la alabanza de los labios es eterna, sino también por el pasaje de Éxodo podemos entender que la oración tampoco puede cesar. ¿Sí? La oración dice acá en Éxodo 38 que es perpetua de generación en generación. Desde el momento en que el Señor estableció su relación con el pueblo allá en el desierto en Israel, hasta el día de hoy, con usted y conmigo, la oración no ha cesado. La oración sigue vigente delante del Señor. ¿Sí? Por eso yo quiero que usted entienda, antes de que entremos más en materia, que para Dios nuestras oraciones son importantes. Para Dios nuestras oraciones son su deleite. Para Dios, hermanos, nuestras oraciones significan, óigame bien, amor y dependencia a Él. Esto es adoración. Cada vez que nosotros oramos, le estamos demostrando a Dios que queremos tener relación con Él. Cada vez que nosotros oramos, sea por el motivo que estemos orando, le estamos diciendo a Dios no solo que le amamos, sino que también dependemos de Él. Y amarle y depender de Él son símbolos de un pueblo que sabe adorar a su Padre, adorar a su Dios. Así que, hermanos, con estos pasajes yo quiero que usted tenga bien presente y que lo meta en su mente, lo baje a su corazón y se vuelva práctico en nuestras vidas. La oración es muy importante para Dios y llegan a su altar. Sí, llegan hasta su trono nuestras oraciones. Por lo mismo, hermanos, si nuestra oración es un deleite para el Señor, óigame bien, debemos aprender a orar. ¿Sí? Debemos aprender a orar. Allá en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Vea esto. Nosotros debemos
aprender a orar. Así como los discípulos se acercaron a Jesús y ellos conocían de Jesús que Él llevaba una vida de oración, una vida de relación con el Padre, y tal vez ellos habían llevado momentos de oración, pero cesaba constantemente, tal vez se aburrían orando, no sé, eso no lo dice la palabra, tal vez se distraían, como muchas veces nos puede suceder a nosotros en los tiempos de oración, pero ellos veían que el Señor Jesucristo sí mantenía una estrecha relación con el Padre a través de la oración. Y ellos decidieron, óigame bien, decidieron decirle a Jesús, enséñanos a orar. Así como lo hizo Juan a sus discípulos, nosotros también queremos aprender a orar. Hermanos, para orar, lo primero es que se necesita es tener un corazón humilde que entienda su necesidad de aprender a orar. ¿Sí? Lo primero que necesitamos es que nuestro corazón sepa que necesita aprender a orar. Muy contrario a lo que sucede allá en Mateo capítulo 6. Acompáñame a Mateo capítulo 6, versículo 5. Vea lo que sucede acá. Dice Jesús, está hablando cuando Él está enseñando a orar. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Hay varios tipos de oración. Y Jesucristo está diciendo que hay una oración que Él no escucha. ¿Cuál oración? La de los hipócritas. La de los hipócritas que aman orar, pero para que los vean. Los hipócritas que ellos dicen que ellos ya saben orar. El hipócrita que cree que sabe cuál es la mejor oración y de las mejores formas. El hipócrita que no necesita que le enseñen a orar. Mire, esto es tan importante porque muchos de nosotros llevamos ya años en el cristianismo, muchos de nosotros llevamos una larga vida yendo a la iglesia, sirviendo en ministerios, tal vez hasta hemos estudiado teología e incluso algunos hemos sacado cursos de oración. Y creemos que ya tenemos todas las herramientas para orar, la estructura de oración, hasta con siglas como casa, como acá, y si bien hay tantas cosas que se han enseñado en cuanto a la oración, pero algo bien importante que los discípulos de Jesús hicieron fue, con un corazón humilde, decirle, enséñanos a orar. Y valdría la pena que en su momento nosotros le digamos también al Señor esto. Padre, si es tan importante para ti la oración, si es un deleite la oración, yo quiero aprender a orar. ¿Sí? Hermanos, el que se dice a sí mismo que no necesita aprender a orar porque ya sabe, déjeme decirle que ha perdido la primer lección llamada humildad. ¿Sí? Ha perdido su primer lección. El que dice, yo ya me la sé, yo ya puedo orar, llevo años orando, ya perdió la primera lección, que se llama humildad. Jesucristo efectivamente decide enseñarles a orar a sus discípulos. ¿Sí? Aquí seguimos en Mateo, acompáñame, a Lucas. Vamos nuevamente a Lucas capítulo 11, ¿sí? Versículo 2. Jesús le está respondiendo al discípulo. Jesús le dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre,
que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Les está enseñando un modelo de oración. Si usted quiere aprender a orar, pues aquí mira, aquí hay un modelo de oración. Y me llama mucho la atención ver que la oración que Jesucristo le está enseñando a sus discípulos está centrada en el Padre y no en el que ora. Porque muchas veces nuestra oración no surte el efecto que estamos esperando porque está muy centrada en nosotros mismos. Está muy centrada en lo que a nosotros nos parece que es tener fe y no está centrada en la persona que tiene la voluntad perfecta para nuestras vidas y que la está cumpliendo. Por eso nosotros debemos aprender de la oración de Jesucristo a orar según la voluntad del Padre. Como lo dijo aquí, hágase tu voluntad, como se hace allá en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Y tu voluntad es que yo coma, entonces dame el pan de cada día. Y tu voluntad es que yo perdone a mis enemigos, pues ayúdame a perdonar a mis enemigos y perdóname tú a mí. Esa es la voluntad de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios para poder orar como el Señor Jesucristo enseña, ¿sí? No solamente como nosotros queremos. Recuérdese, necesitamos humildad. Yo sé que esto puede ser muy chocante para muchos, puede ser hasta desalentador para muchos, pero de veras, hermano, es mi interés que usted ore y que su oración llegue a la presencia del Señor. Por eso es importante que con humildad aprendamos las lecciones de oración que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos y que son trasladadas el día de hoy a nuestras vidas. ¿Sí? Jesucristo entonces dio instrucciones o otras lecciones más respecto a una oración efectiva. ¿Sí? Acompáñenme ahora nuevamente a Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículos 6 y 7. Y vamos a ver algunas lecciones de lo que Jesucristo, nos enseña para que nuestra oración sea efectiva y pueda llegar a ese altar del Padre. ¿Sí? Pueda llegar a deleitar al Padre en nuestra oración. ¿Sí? ¿Tiene Mateo capítulo 6? Mateo 6, versículos 6. Vamos por el 6. Dice, pero tú, cuando oras, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Vea lo que el Señor pide para nosotros en nuestro tiempo de oración. Hermanos, por favor, esto yo les pido que se vuelva una lección para nuestras vidas. Lo primero, debemos buscar un lugar para estar a solas con Dios. Lo dijo el Señor Jesucristo aquí. Cuando tú ores, entra en tu aposento, dice la versión Reina Valera. Debemos buscar un lugar para estar a solas con Dios. En Lucas capítulo 5, versículo 16, voy a leer Lucas 5, 16 en la versión de las Américas, dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos? Miren, apártense a orar, busquen, vayan a su aposento y ahí oren.
Pero él no solo lo había enseñado con palabras, sino que a través de su misma experiencia, porque él se retiraba, dice en Lucas 5:16, a lugares solitarios para orar. Usted ve allá en Marcos, capítulo 1:35, Marcos 1:35 dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. El Señor Jesucristo amaba estar en la presencia del Señor y siempre estaba buscando lugares apartados. Es importante entonces que usted y yo apartemos un lugar para orar. Decía el martes en el anillo de oración a los hermanos de una película que se llama Cuarto de Guerra. Y en esta película, la viejita que le está enseñando a la muchacha a tener su cuarto de guerra, ella ha vaciado un closet, ¿verdad? Un walk-in closet, y lo ha acomodado de tal manera, lo ha decorado de tal manera que ese lugar ya no puede recibir ropa, ese closet ya no puede recibir ropa. Lo único que puede recibir ese closet es a la viejita que se pone a orar ahí. Y está llena la pared de versículos y de fotos y de mapas y de muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque ella ha apartado un lugar para estar en la presencia del Señor. Y es un reto para nosotros. La primera lección que el Señor nos quiere dejar el día de hoy es que debemos buscar un aposento, un lugar para estar en la presencia del Señor. Jesucristo acostumbraba a ir a Getsemaní. Por eso fue fácil que Judas supiera en dónde iba a estar él el día que lo entregó o la noche que lo entregó, porque era costumbre para el Señor Jesucristo apartarse al monte de Getsemaní a estar en la presencia del Señor. Entonces, lo primero, busquemos un lugar para estar a solas con Dios. Le pregunto en este momento, ¿ya pensó en algún lugar? ¿Ya buscó en la casa qué lugar podría ser? Puede ser la sala, ¿verdad? Sí, pero es que en la sala pasan todos. Ya vamos a ver esto. Pero podría ser la sala, podría ser el cuarto, podría ser la cocina, podría ser un jardín enfrente de la casa, podría ser la terraza. Mire, podría tal vez no ser dentro de la casa. Podría salir a algún lugar donde usted pueda frecuentar constantemente y reservar y acomodar ese lugar para la oración. Lo importante es establecer un lugar para orar, donde usted va a empezar a crear ese incienso para llevarlo a la presencia del Señor. ¿Sí? ¿Ya lo pensó? Hay que orar por ese lugar. Segundo, eliminar todo tipo de interrupciones. Esto es bien importante. Hermano, hermana, hay que eliminar todo tipo de interrupciones. ¿Qué tipo de interrupciones? Por ejemplo, el glup del teléfono, de una notificación en el teléfono, que de repente usted está ya empezando a orar, se ha puesto de rodillas y tiene su teléfono aquí a la par y cuando empieza a orar, cling, cling, o blup, o tururururururu, suena el teléfono. Y usted en medio de la oración se detiene y mira la notificación. Y es un mensaje de Facebook y entonces usted lo abre y se fue. Se fue pues. Y su tiempo de oración quedó interrumpido. El Señor Jesucristo dice que cuando oremos, entremos a nuestro aposento. ¿Sí? Eso significa, y cierra la puerta, dice Él. En otras palabras, no dejes que nada venga a interrumpir. Hay muchas otras interrupciones. Puede ser la interrupción las tareas. Puede ser que nuestra interrupción sea nuestro afán por la limpieza. Puede ser que nuestra interrupción sea el trabajo. Miren, hay tantas interrupciones que no nos dejan tener esa comunión con el Señor.
Yo les recomiendo, cuando usted ore, cuando usted decida qué lugar y en qué horario va a orar, deje toda distracción a un lado. Incluso les recomiendo que no ponga música. Es que me gusta orar con una música de fondo. A veces eso nos puede distraer y dejamos de orar. Mi recomendación. Pero hermanos, toda distracción, según la lección, debe ser eliminada. ¿Sí? Debe buscar, por lo mismo, un horario donde usted no sea interrumpido en su oración. Debe buscar, por ejemplo, puede ser en la madrugada cuando todos estén durmiendo, puede ser en la noche cuando todos ya se hayan ido a dormir, puede ser en un momento de la mañana cuando todos se hayan ido a trabajar, puede ser, hermano, en cualquier momento cuando usted ya haya terminado sus funciones, sus quehaceres, en donde usted esté, ¿sí? Tiene que buscar un horario en donde su oración garantice no ser interrumpida. Eso es, cierra la puerta. ¿Qué más? Tercera lección. No orar de manera repetitiva. Aquí lo dice el Señor en Mateo 6:7. Cuando ores, no seas como los hipócritas, dicen esta versión. En otras versiones dicen, no ores como los paganos, que tienen oraciones repetitivas y creen que por esa oración repetitiva sus oraciones serán escuchadas. El Señor no quiere oraciones repetitivas, mis hermanos. El Señor, ¿sí?, dice que aquel que ora de manera repetitiva es un pagano. Ahí lo aclara la palabra. Si quiere lo volvemos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice, cuando ores no parlotees de manera ininterminable como lo hacen los gentiles o paganos, que piensan que por sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. Muchas veces nosotros caemos a tener oraciones repetitivas. Ya no sabemos nuestra oración de memoria. Ya sabemos cómo empieza, cómo sigue y cómo termina. Vale la pena que cuando usted ore, cuando usted se siente a la mesa con su familia y le toque orar, examine su oración en ese momento. Si es la oración de siempre, tenga cuidado porque usted está cayendo en el plano de una persona pagana. Entonces trate de cambiar su oración en ese momento. Trate, aunque quiera decir lo mismo, de cambiar la forma de decirlo para que su corazón y su mente hagan conciencia de que realmente es un diálogo vivo con el Señor y no palabras repetitivas que se van al viento y que solamente los paganos hacen. ¿Sí? Hermanos, es importante que identifiquemos nuestras oraciones repetitivas para eliminarlas y para tener una relación más, óigame bien, racional con el Señor. Cuarta lección, repitamos, primera lección, buscar un lugar apropiado para orar. Segunda lección, evitar interrupciones en nuestro tiempo de oración. Tercera lección, ¿sí?, del Señor Jesucristo, no orar de forma repetitiva. Cuidado con las oraciones repetitivas. Y cuarta lección, óiganme bien esto, confiar en que Dios le está escuchando. Debe confiar en que el Señor está escuchando su oración. Lo dice aquí la segunda parte de Mateo 6. Dice, Mateo 6:6, la última parte dice, pero tú cuando oras, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Oiga esto. Entonces, tu Padre
quien todo lo ve, o que dice en otra versión, quien está en privado, te recompensará. Usted debe tener confianza de que su oración está llegando a la presencia del Señor. ¿Sí? Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 14 dice así: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? La confianza que tenemos es que si nosotros le pedimos al Señor conforme a lo que Él nos ha enseñado en su palabra, nuestra oración está siendo escuchada por Él. Su oración, ¿sí? Su oración va a ser escuchada cuando se acomode a la voluntad del Señor. Salmo 145, 18. Salmo 145, 18 dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. El Señor está cerca de usted si usted realmente lo está buscando. Pero si usted solo va a orar porque es una tradición, porque es una costumbre, cierra sus ojos y ora, pero no está invocando realmente el nombre del Señor, su corazón, su espíritu no están buscando al Señor, entonces su oración no va a subir del techo. ¿Sí? Pero de los que invocan su nombre de verdad, dice aquí que el Señor está cerca. Primera de Juan 5:5. Primera de Juan 5:5 me encanta, dice: y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Nueva versión internacional. Se lo vuelvo a leer. Primera de Juan 5:5. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Usted está seguro que Dios oye su oración? Entonces usted puede estar seguro de que va a tener lo que le ha pedido. ¿Qué le ha pedido usted al Señor? ¿Cuál ha sido su oración? ¿En dónde ha derramado usted su espíritu delante del Señor? En oración. Usted lo va a tener. Usted va a tener esa respuesta hermosa del Señor. Porque Dios quiere, hermanos, Dios quiere que aprendamos a orar. Porque nuestra oración será un deleite en su presencia. Entonces, aprendamos a orar, hermanos. Seamos humildes y recibamos estas lecciones que el Señor nos ha dado para estar con la garantía y con la seguridad de que Dios está recibiendo nuestra oración, está quemándose delante de Él y está subiendo su presencia como un incienso. Amén. Sigamos. Debemos trazarnos metas de oración. Se lo dije la semana pasada y se lo vuelvo a repetir. Debemos trazarnos metas de oración. Si yo le pregunto el día de hoy, ¿cuánto tiempo ora usted? Estoy seguro que recibiría una cantidad de respuestas. Si yo le pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo ora? Le estoy realmente preguntando cuánto humo ha subido a la presencia del Señor por parte de sus oraciones. Es bien importante entonces que aumentemos nuestro tiempo de oración. Y si no podemos aumentarlo, pues tal vez lo que tenemos que hacer primero es establecerlo, tener un tiempo de oración. Como le decía, Jesús es el que nos enseña cómo debemos orar y cuánto tiempo incluso debemos orar, ¿sí? Mateo capítulo 14, versículo 23, dice que el Señor Jesucristo pasaba la noche orando. Entonces el Señor Jesucristo se separó y se fue a un monte lejos y pasó la noche orando. Pensemos que la noche para ellos empezaba a las 6 de la tarde y terminaba, adivina qué hora, a las 5 o 6 de la mañana. Eso significa que el tiempo de oración del Señor Jesucristo es entre 11
a 12 horas de oración. El día tiene 24 horas y el Señor Jesucristo pasaba de las 24 horas, la mitad, o sea, 12, en presencia del Padre orando. ¿Sí? Muy importante el Señor Jesucristo. Nos da un modelo de oración, de tiempo de oración, de una de las noches. Y esto aparece varias veces en la palabra. Y nos dice a nosotros que al menos oremos una hora. Usted ve en Mateo capítulo 26, versículos 40 al 41 dice: Luego volvió a sus discípulos y como los encontró durmiendo, les dijo: ¿Así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren. ¿Qué tienen que hacer durante esa hora? Estar despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánto tiempo le está diciendo Él? Miren, aunque sea una hora podrían orar. Y es bien importante que nosotros tengamos un tiempo de oración de mínimo, una hora diaria. Ese es un reto muy fuerte para nosotros, pero es parte de lo que el Señor quiere, que nos tracemos metas de oración, metas espirituales. ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto tiempo está orando, mi hermana, mi hermano? No se vale. No se vale decir, es que yo oro cuando voy en el bus, es que yo oro mientras trabajo, es que yo oro mientras hago mis tareas o mientras hago limpieza, yo oro mientras estoy haciendo tal cosa. No, ese no es un tiempo de oración. No digo que eso sea malo, eso es bueno, eso es necesario, pero ese no es el tiempo que el Señor Jesucristo está esperando, en el que nos dice: enciérrate en tu habitación sin interrupciones y ora ahí en lo privado. ¿Sí? Es que yo estoy orando mientras estoy estudiando la palabra de Dios o mientras estoy haciendo mi estudio o mi clase para los niños. Ese no es el tiempo de oración que el Señor está esperando de usted y de mí. Él está diciendo, al menos, resérvate una hora de las 24 horas que tienes para estar en presencia del Padre, para crear un buen perfume, un buen incienso que suba a la presencia del Señor. Y el Señor Jesucristo así hablaba con el Señor y Él utilizaba cualquier motivo para estar en la presencia del Padre en oración. Por ejemplo, usted puede ver en Lucas capítulo 6, Lucas 6 versículos 12 al 16, que el Señor Jesucristo oraba para tomar decisiones importantes. Él iba a seleccionar quiénes iban a ser sus discípulos y pasó la noche orando. Pasó la noche orando para decidir quiénes eran los que iban a continuar en el ministerio del apostolado. Decisiones importantes no pueden ser decididas con 3, 5, 10 minutos de oración. Decisiones importantes deben ser mínimo una hora oradas. El Señor Jesucristo también oró cuando estaba en agonía. Allá en Mateo capítulo 26, cuando Jesús está en el Getsemaní, le dice al Padre en medio de su agonía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Le está diciendo: Señor, yo estoy en agonía, mi cuerpo está sufriendo, mi sudor se está convirtiendo en sangre, y buscó la presencia del Señor. Y por lo que sabemos, por lo que le dijo a los discípulos, no habéis podido orar ni siquiera una hora. Quiere decir que ese tiempo de oración del Señor en su agonía tardó tanto tiempo, que incluso le dio tiempo a los ángeles de bajar a consolarlo, cuenta Lucas. Oración en tiempos de agonía, oración para situaciones importantes, oración, hermanos, cuando hay batalla espiritual. En Juan capítulo 17 vemos a Jesús rogando al Padre
rogando al Padre por protección para sus discípulos que iban a ser enviados. Ahí va a haber batalla espiritual. ¿Sí? Jesucristo oraba cuando había batalla espiritual. También oraba en gratitud. Vemos al Señor Jesucristo dándole gracias al Señor por la comida. Dice, después de haber dado gracias al Señor, lo partió y dijo, tomad, comed. Y después dio gracias por la copa y les dijo, bebed. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. El Señor Jesucristo le oraba al Señor también por gratitud. Nosotros tenemos muchos motivos por los cuales orar. El Señor Jesucristo, óigame bien, clamó al Señor, oró cuando estaba en el mayor de sus temores. Cuando estaba en el mayor de sus temores, Mateo capítulo 27, versículo 46, dice, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó, o sea, oró, a gran voz y decía, Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesucristo se encontró, mis hermanos, en la peor de sus agonías, cuando se sintió solo, cuando se sintió no escuchado, cuando vio que la respuesta a su oración en el Getsemaní había sido no, aún así, cuando se sintió así, volvió a orar al Señor. Muchas veces nosotros cuando sentimos esa agonía decimos, Dios ya no me escucha, es que Dios me ha olvidado, es que ¿para qué orar? Hermanos, Jesús oró en Getsemaní, la respuesta fue no. La respuesta de Dios fue no. Y sufrió, y allá en su último sufrimiento, cuando se sintió solo, volvió a orar al Señor y le dijo, Señor, me siento desamparado. No debemos dejar de orar. Sea muy difícil la situación que estemos viviendo, no debemos dejar de orar. Por eso, 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. ¿Sí? Orar sin cesar, hermanos. No dejemos de orar. Óigame esto, no es el tiempo que nosotros tenemos de oración, no es la oración que tenemos mientras estamos ocupados. Es un tiempo aparte. Se trata de una meta espiritual que empieza tal vez pequeña o inexistente en nuestras vidas, pero que al final se convierte en una de nuestras mayores fortalezas. Pues déjeme decirle que no hay nada más fuerte que un cristiano que de rodillas busca a su Señor en oración. Así es. Entonces, establezcamos metas de oración. ¿Sí? Debemos establecer al menos una hora. ¿Sí? Apunte, ¿cuál va a ser su horario? Dígale ahí a su familia a qué hora va a tratar de usted de orar y que le ayuden. Que le digan, mira, despertate o levantate o anda a orar, porque lo dijiste. Y deja tu celular aquí. ¿Sí? Y nadie moleste porque va a ir a orar. Es su meta. Apoyémonos en familia. ¿Sí? Rindámonos cuentas de oración. Hasta que esta debilidad se convierta en una fortaleza. En una fortaleza, ¿sí? Establezcamos, hermanos, tiempos de oración eclesiástica, es decir, por la iglesia. Ahí están los anillos de oración los días martes. Si usted no pertenece al grupo, mándeme, hermano, por favor, métame al anillo de oración. Nosotros lo vamos a meter los días martes a las 7 de la noche. Estamos orando todos como iglesia. Una iglesia que ora está garantizando una iglesia que le está agradando y deleitando al Señor. ¿Sí? Y que vamos a encontrar respuestas a nuestras necesidades. Oración en iglesia, por favor, hermanos. Segundo, oración familiar. Esto es complicado, todos están ocupados en estos tiempos
con las clases en Zoom hasta altas horas de la noche. Espérense, aguántense, programen, pero tiene que haber un tiempo de oración familiar, ¿sí? Eclesiástica, familiar y un tiempo de oración individual, muy importante. Entra en tu aposento. Un tiempo de oración personal con el Señor. Esta es la que más interesa, que sea de 1 hora. ¿Sí? Hermanos, estas oraciones llegarán a la presencia del Señor como un incienso quemado, como un olor grato y deleitante para el Señor. Y por eso le dejo con esta última. Hermanos, debemos confiar en que el Señor recibirá nuestra oración. Debemos confiar en que el Señor va a recibir nuestra oración. Hermanos, si usted no cree esto, si usted no cree que el Señor va a escuchar su oración, déjeme decirle que usted solamente está perdiendo el tiempo, ¿sí? Y que por gusto está orando. Que usted solamente lo que está haciendo es repetir palabras al viento. Si yo le preguntara el día de hoy, ¿hasta dónde ha llegado su oración? Usted tal vez podría decirme, pues parece que mi oración no ha pasado de acá. Otros dirán, no, pues mi oración porque yo lo he hecho con fuerza y he dicho tales palabras más fuertes y cuando digo el nombre de Jesús lo hago con tal acento, mi oración ha llegado un poquito más allá del techo. No importa la forma, no es la forma. ¿Sí? ¿Sabe por qué no es la forma? Porque nuestra oración va a ir tomando forma a medida que la vayamos practicando. Nuestra oración va a ir tomando ritmo, va a ir tomando color a medida que nosotros la practiquemos. La forma no se la puedo enseñar yo. Esa solamente el Espíritu se la puede enseñar. Lo que sí le puedo enseñar yo es que su oración llega a la presencia del Señor, llega al trono del Altísimo. Su oración. Y la mía también. Allá están. Las está escuchando el Señor. ¿Sí? ¿Qué me respondería usted si yo le pregunto? ¿Hasta dónde ha llegado su oración? Una vez más, Mateo 6, la última parte del versículo 6 dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, te responderá en público. Hoy, hermanos, porque el Señor me ha pedido que les enseñe a orar. Porque el Señor me está diciendo, mira, yo quiero oír las oraciones de mi pueblo. Aquí van a llegar a mi altar como un incienso quemado. Yo quiero que les enseñes a orar. Y hermanos, hoy yo les puedo garantizar que el Señor va a escuchar cada una de sus oraciones. Y no solo las va a escuchar, sino también las va a responder. Y las va a responder de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra, no a la suya ni a la mía, sino a la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso podemos tener tranquilidad y garantía de que nuestra oración está en la presencia del Señor. ¿Sí? Podemos estar seguros de que Él nos escuchará, según lo dice Filipenses capítulo 4, acompáñeme, abra su Biblia en Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus oraciones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No vivan inquietos, mejor presenten sus oraciones delante de Dios con oración y con ruego y en actitud de gracias. Señor, gracias. No vivir inquietos, no vivir qué va a pasar. Oremos al Señor, porque Él dice que Él va a responder a nuestras oraciones. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Marcos capítulo 11, 24, oiga este versículo tan hermoso, Marcos 11, 24. Por eso les digo,
crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Se lo vuelvo a leer. Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Necesita creer en su oración que Dios se lo va a dar. Si usted no cree, es porque tal vez no es eso lo que usted necesita. Señor, te pido por este muchacho que se entregue a ti para que se vuelva mi esposo y mi novio y mi esposo. No. Primero, la voluntad del Señor. Jeremías 29:12. Jeremías 29:12 dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Qué hermosa promesa del Señor. Se parece a la de Jeremías 33:3. Jeremías 33 dice: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, te responderé. Hermano, hermana, Dios quiere responder su oración. Pero no va a responder su oración si usted no le clama a Él. ¿Cómo? ¿Cómo va a responder Dios a nuestras oraciones si nosotros no oramos? ¿Cómo va a responder Dios a aquella oración de, ay Señor, por favor, ayúdame, tengo que hacer esto, y aquí usted enfrente de la computadora trabajando, ay Señor, y distraído en otras cosas? No. Establezca metas de oración y crea que el Señor le va a responder. Y si no sabemos orar ahora, y si no tenemos la certeza de orar, Dios, hermanos, ha facilitado el camino para que nuestra oración llegue delante de Él. Lo dice Romanos capítulo 8:26. Romanos 8:26 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso? A veces nuestra oración no tiene forma, no tiene sentido, estamos luchando por llegar al Señor con nuestra oración. Va a llegar, ¿y sabe por qué va a llegar? Porque va a venir el Espíritu, va a agarrar la oración y le va a dar forma y la va a llevar al Padre de un vocabulario que ellos entienden. Nuestra oración no se quedará ni aquí, ni en el techo, ni en el segundo nivel. Nuestra oración, mis hermanos, llegará a la presencia del Señor de una manera sorprendente, que no hay vocabulario humano que pueda mencionar tan grato lenguaje como el que tendrán ellos, que es fragante para el Señor. Así que, hermanos, tras aprender a orar y establecer metas de oración, tenemos que tener la confianza de que Dios recibirá nuestras oraciones. Dios quiere escuchar su oración. Y tenemos, hermanos, tantas promesas acá en la palabra del Señor. Tantas promesas de que Dios va a escuchar nuestras oraciones, que seríamos tontos si no invertimos tiempo en oración. Qué triste sería tener tan grato recurso y no tener la suficiente capacidad intelectual y humildad de aprender a usarlo. Yo el día de hoy le quiero invitar a que usted ore, a que usted haga un compromiso de oración con el Señor. Que usted le diga: Señor, quiero aprender a orar, y lo primero que voy a hacer es reservar un lugar y un horario, y voy a tomar decisiones para que mi tiempo contigo sea un buen tiempo, porque hoy sé, Señor, que mi oración llegará a tu presencia y te deleitarás en ella. Yo sé, Señor, que escucharás mi oración y me responderás. Y quiero aprender, Señor, al menos 1 hora. Más adelante quiero que sean 2 horas. Después 3, 4 horas. Algunos hermanos ya lo oran 4 horas.
hasta que llegue a la medida de Jesucristo, que oraba tanto tiempo, que conocía la voluntad del Señor. Hermanos, Dios quiere escuchar nuestra oración para deleitarse. Dios quiere escuchar nuestra oración para bendecirnos. Y Dios quiere escuchar nuestra oración para demostrarnos que Él es nuestro Dios. Así que es momento de aprender a orar. Es momento de aprender a orar y a deleitar el trono del Señor con nuestras abundantes oraciones. No le voy a llamar a una reflexión más íntima, solo quiero pedirle esto. Aprendamos a orar. ¿Ya tomó sus decisiones? ¿Ya escribió dónde lo va a hacer? Ahora entréguelo al Señor. Padre, muchas gracias por este recurso que nos das de la oración. Yo sé que tú quieres que la iglesia aprenda a orar y que por eso has decidido, Señor, que se interrumpa el estudio de Apocalipsis, porque si nuestras oraciones son quemadas y puestas delante de ti, Señor, es importante que la iglesia sepa cómo orar para que esas oraciones te agraden, te deleites en ellas, Padre. Así que, Señor, aquí estamos aprendiendo nuevamente sobre la oración y pidiendo, Señor, que nos bendigas espiritualmente para que nos volvamos una iglesia y unos miembros y unos individuos que gustan de estar en tu presencia y gustan tener tiempo de oración. Padre, aquí estamos pues. Bendícenos con esta enseñanza el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, espero de veras que esta más que sermón, lección, se vuelva práctica en sus vidas y en la mía, ¿sí? Que hagamos esa iglesia que el Señor viene a traer, una iglesia que ora, y que cuando se abra el templo, cuando se abran las iglesias, como les he dicho a muchos, que no sea resultado de leyes, que no sea resultado de la prisa de los hermanos por congregarse, sino que sea, hermanos, resultado de que Dios nos abrió las puertas porque estuvimos orando. Que Dios nos bendiga.